Que yo no he conocido estrategia que gane siempre. Llevo 20 años en esto. Así que, sin más, doy paso a Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigo el clásico de Stan Weinstein, que acciona una buena acción, que pertenezca a un buen sector. No me importa que esté en máximos, si luego al final va a acabar estando en unos máximos superiores. Entonces, si tú sigues ese rastro, lo que está haciendo ese dinero inteligente no es un buen momento, digamos, para meternos en dólar. ¿Qué cartera es la mejor? No existe, pero yo creo que un activo que no tiene que faltar es... Bueno, hola a todos. Quiero daros la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Trader Business School. Hoy en especial, sobre todo para mí, que es una persona que sigo desde hace tiempo, tenemos aquí a una persona que es trader independiente, que es gestor de fondos en el Grupo Link y también divulgador financiero. Así que, sin más, doy paso a Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, Miguel. El placer es nuestro, así que bueno, vamos a ir hablando un poco sobre todo para todo el que no te conozca, que seguramente son un poco de los que nos están escuchando aquí. ¿Quién es Javier Alfayate y cómo ha sido tu camino hasta el día de hoy? Bueno, pues Javier Alfayate es autodidacta sobre todo, ¿no? Yo me defino como alguien que ha empezado pues desde cero prácticamente, ¿no? Uh-huh. Leyendo libros. Me acuerdo en una de las ferias de Bolsa de Madrid, precisamente hace ya, Bolsalia se llamaba, hace ya un montón de tiempo, ni siquiera Sí, sí. ya existe. Sí, y me compré un libro, ¿no? Que parecía ahí bonito, con letras doradas, que bueno, era de Stan Weinstein, Uh-huh. precisamente, ¿no? Cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, digamos que empezó un poco mi carrera, ¿no? Es algo que siempre me ha gustado. En la carrera, en Teleco estaba ahí, bueno, pues entre práctica y práctica, me metí a ver cómo iban mis acciones, ¿no? Bueno, pues, como digo, desde cero, ¿no? Aprendiendo, digamos, técnicas y todo lo que leía en los libros, básicamente. Y luego ya, bueno, pues ya me fui formando, ¿no? Porque al final lo importante es encontrar, ¿no? Pues digamos estrategias o sistemas que se adapten, bueno, que se adapten más a ti, ¿no? A tu forma Claro. de ser, ¿no? Más que al revés, ¿no? Y bueno, luego ya a partir de ahí, pues nada, ya vino todo. Sin buscarlo ni quererlo prácticamente, pues bueno, ya vas descubriendo, ¿no? Oportunidades o gente que se fija en ti y que, bueno, y luego pues ya es crecer juntos, pero sobre todo aprendiendo todos los días. Sigo aprendiendo, de hecho, Así, a así. día de hoy Eso es igual. lo más importante. Yo, Sí. por ejemplo, como decía al principio, para mí es especial porque yo cuando empecé la carrera, lo comenté con Daniel Lacalle, que estuvo aquí con nosotros. Dos primeros libros que a mí me marcaron fue el tuyo primero, porque yo llegué allí a la biblioteca de la universidad y el primero que me chocó, bueno, y este libro que está aquí con estos tiburones y demás, y me lo leí. La verdad que me gustó, sobre todo por la forma que hemos comentado antes del podcast, de la que transmites eso. Es decir, te metes de lleno dentro, miras indicadores, de hecho aparecían las fotos dentro del libro. Sí. Y hoy también, pues bueno, quiero presentar también el libro que lo tenemos por aquí, la guía del autoestopista financiero, que le he echado un ojo por encima, sobre todo porque tenía ganas de verlo y de hecho me lo voy a leer, me lo voy a estudiar como hice con el otro. Y antes de nada, pues he visto también que es un poco como lo vienes haciendo también la marca que tienes tú, de hacerlo todo práctico, y en principio pues quiero que este podcast sea un poco más o menos por ese rollo, ¿vale? Y antes de nada vamos a hablar un poco también de eso, de los activos financieros, vamos a hablar un poco de gestión de cartera, de gestión de riesgo. ¿Qué crees tú que puede aportarle a la audiencia después de esta charla, por ejemplo, que vamos a tener? Bueno, pues hombre, sobre todo estrategias, ideas. Yo creo que es lo que cualquier libro de bolsa, sobre todo, ¿no? Pues te debería aportar, ¿no? Al menos una idea. Es decir, al final, cuando te lees libros, ¿no? de 300, 400 páginas, es una pena, ¿no? Que te quedes casi como el principio, ¿no? Así, Como así. empezaste. Hay muchos libros que son así. Otros, sin embargo, en 3, 4 páginas se resume todo y realmente te aporta, ¿no? Porque sí que puedes partir de una idea, ¿no? Siempre es una idea y luego desarrollar, digamos, otras estrategias, por ejemplo, ¿no? Pues yo lo que he querido aportar, ¿no? con este libro, ideas para gestionar una cartera, tanto una cartera pequeñita, ¿no? Como puede tener pues cualquier inversor, a carteras, digamos, a lo mejor un poquito más grandes, más profesionales, ¿no? Con más capital, que al final eso pues, siempre requiere más diversificación, ¿no? Así Más es. estrategias, más ideas, ¿no? Entonces, bueno, esto, a ver, al final es un viaje, ¿no? La guía del autoestopista empezamos desde la base,
¿no? Pues con ideas sencillas, fáciles. Los sistemas, las estrategias tienen que ser fáciles, tienen que ser sencillas, tienen que tener sentido común. Las podemos poder aplicar, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Que lees elaboradísimas estrategias y luego no puedes programarlo o te es muy complicado seguirlo. No. O sea, la idea es ideas fáciles, ideas que asimilas y que luego tú decides aplicar de la manera, es decir, yo te digo cómo hacerlo, pero yo soy muy de, bueno, aprender una cosa básica y luego yo retocarla mucho, ¿no? Y al final, lo que decía, ¿no? Adaptar esa estrategia a tu forma de operar, ¿no? Porque, bueno, hay muchísimas maneras Claro, al final eso es clave en lo que tú dices, porque nosotros, por ejemplo, en las formaciones, en los webinars que hacemos y demás, siempre decimos eso. El sistema es bueno, depende de cómo lo tengas que interiorizar tú. Y en base a lo que tú necesites, habrá un sistema que te viene mejor o que te viene peor, por incluso. Y el que lo ejecuta. Exacto. También. Claro, ¿no? Porque, es decir, las reglas son muy, muy fáciles, ¿no? No sé quién lo decía, ¿no? Podría publicar un sistema ganador, ¿no? En un periódico y muy poca gente sería capaz de seguirlo. Claro. O sea, que fíjate, es decir, en el trading al final es estrategia y luego, digamos, la disciplina de poder hacerlo, ¿no? Que bueno, que al final eso pues la disciplina se practica mucho con Sí, el ¿no? Y tiempo. eso se va desarrollando con el tiempo y sobre todo es también un poco, que es una de las cosas que quiero comentar contigo ya un poco más adelante del podcast, del tema de formación y sobre todo esos errores que te pasan al principio, que son al final aprendizaje que te va llevando del camino. Eso es. Y bueno, como te decía, vamos a ir hablando un poco eso de activos financieros, de ETF, de bolsa, de dólares, por ejemplo, que también lo comentas mucho, de Bitcoin. Pero yo te quería preguntar sobre todo un poco el nombre, ¿vale? De la guía del autoestopista financiero. ¿Cuál es esa metáfora? Más o menos has hecho un índice ahora mismo de qué es el primer paso, cómo lo vamos haciendo, pero me gustaría que nos contase un poquito esa metáfora. Sí, en realidad, bueno, es un viaje, ¿no? Al final, bueno, pues es una guía, ¿no? Tú estás ahí en la autopista, ¿no? Y tienes que ir, bueno, pues de un sitio, ¿no? De sitio A a sitio B, ¿no? Entonces hay muchas maneras, ¿no? Al final esto es el éxito, ¿no? ¿Cómo alcanzas ese éxito? Pues hay muchas maneras. Lo que pasa es que, bueno, y hay otras que incluso te llevan para atrás, ¿no? De donde empezaste. Entonces, bueno, es un poco esa metáfora de, bueno, al final no dejamos de ser, si somos traders, ¿no? Pues vemos las oportunidades pasar, tú decides si te subes o no. Entonces, bueno, es un poco, la idea era un poco esa, ¿no? No tiene mucho que ver con esa película, ¿no? Que hay por ahí o esa novela del autoestopista intergaláctico, ¿no? Pero bueno, me hacía un poco la gracia hacer el juego así de palabras, ¿no? El símil, pero en realidad es eso, es que es una carrera en la que tú ves oportunidades y a través de, digamos, de los algoritmos, ¿no? De los sistemas, pues tú decides si te subes o no te subes. Perfecto. La verdad que está bien hilado. Yo, mira, quiero empezar, como vamos a abrir un poco eso, aparte de los activos financieros, donde comprar, donde vender y demás. Ahora mismo, después de todo esto que está pasando con Trump, con la Fed y demás, yo siempre te veo a ti hablar de inversión en dólares, inversión en todo lo que son las divisas. ¿Por qué ahora tiene más sentido? Sobre todo ahora mismo que está el euro dólar, por ejemplo, en máximo, afecta tanto a la devaluación del dólar. Que nos explique un poquito por qué esa inversión en dólares o por qué es tan importante. Claro, al final hay que entender que el dólar es una divisa que actúa como refugio, históricamente, ¿no? Esto, a ver, siempre puede cambiar, ¿no? Esto hay que adaptarse también, ¿no? A los cambios, pero es cierto que actúa como una moneda de refugio. Entonces, hay un ratio que es el dólar SP500, ¿no? Si tú lo relacionas, al final te puede dar una idea de si el dinero se está refugiando o no. Cuando digo el dinero, me refiero al dinero inteligente, ¿no? El que tiene muchos millones y sabe de qué va la película, ¿no? Entonces, si tú sigues ese rastro, lo que está haciendo ese dinero inteligente te puede ir bien, ¿no? Lo que pasa es que necesitas las herramientas para, oye, ¿cómo mido yo qué es lo que está haciendo el dinero inteligente? Hay varias maneras. Por ejemplo, pues el indicador del Blake Concord, ¿no? Por ejemplo, hace ya mucho tiempo, ¿no? Que estudiamos ese indicador. Bueno, pues ¿qué hacen las manos fuertes, ¿no? Pues es un poco, lo podemos ver directamente con indicadores o con este ratio, ¿no? Que comento. Entonces, cuando la economía va así regular o el dinero no se fía, se mete en dólares. Y de esa manera, si tú tienes una herramienta, como decía, de identificar cuándo ese flujo va al dólar, pues bueno, tú haces como una especie de pesos, ¿no? Es decir, oye, si esta gente se está protegiendo
hay varias maneras, como decía, de protegerte, con el dólar, con el bono, con la liquidez, ¿no? Es decir, luego, incluso, bueno, con cortos de índices, ¿no? Operaciones bajistas, hay muchas maneras, ¿no? Pero la principal, precisamente, es con la divisa. Bueno, pues si esta gente se protege, tú lo que haces es en tu estrategia, oye, pues me voy a proteger, ¿cómo me protejo? Pues me pongo una parte en liquidez, me voy a proteger con un corto del SP500, no sé, luego hay muchas maneras, ¿no? Pero la principal aplicación del dólar es esa. Luego, evidentemente, hombre, si inviertes fuera de España, bueno, fuera de Europa, ¿no? En otras divisas, por ejemplo, el dólar, que ocurre mucho, ¿no? Con acciones de Nasdaq, por ejemplo, le gusta mucho a la gente, pues vas a tener un efecto de divisa. Es Directo. importantísimo, es importantísimo. Además, Claro. cuando empieza, es una cosa que te cree que no existe, pero en el momento que lo ves y ahora de hecho que está pasando, Claro, ¿verdad? No, ¿sabes? no, a mí eso no me afecta. Hombre, claro que te afecta. Lo que pasa es que a lo mejor no lo notas al principio, cuando son cantidades pequeñas, Claro. pero cuando tienes un capital importante, hombre, claro, una variación de un 14% como puede ser que en algún año, ¿no? Incluso más, bueno, pues eso es dejar de ganar. Vamos a poner el mejor de los casos, ¿no? Dejar de ganar ese 14, ese 15% que a lo mejor el Nasdaq te ha dado, pues no sé, un 20%. Pues mira, al 20 le quitas 14 o 15. Ahí lo tienes. Claro, entonces por eso es importante. Nos pensamos que eso no nos va a afectar, claro que afecta. Sí, Entonces, bueno, como digo, primero es una medida de quizás, ¿no? De cómo tengo que estar expuesto a la renta variable, te puede dar esa información, ese ratio dólar SP500, y luego es que es vital. Si solo inviertes en euros, no hay problema. Ahora, como invirtamos en ETFs que, por ejemplo, o acciones que coticen en mercados extranjeros o en dólares, cuidado, y la mayoría de las materias primas, por ejemplo, todas esas cotizan en dólares. Claro, por lo tanto, claro que es importante y claro que te va a afectar. Así que bueno, eso es un punto de partida, ¿no? Digamos, yo ahí en el libro, por ejemplo, explico cómo hacer ese ratio y digamos qué decisiones se pueden tomar en base a ese ratio. Luego, evidentemente, como cualquier sistema, luego hay que estudiarlo, hay que testearlo, hay que ver qué estadísticas tiene. Hombre, ya Pero el punto de partida lo tiene ya por ahí. Claro, y ya anticipo que, hombre, si te lo cuento es porque yo lo uso y sobre todo porque funciona. Es decir, luego ya, insisto, cada uno luego ya lo adapta a su forma de operar. Si solo operamos acciones en euros, no hay problema. Igual digamos, esa complicación no la vas a tener. En el momento en el que introduzcas, pues no sé, bonos, por ejemplo, también en dólares, pues claro, ¿me interesa cubrir o no me interesa cubrir? Pues cógete una estrategia que te lo diga. Claro, sobre todo, ahí sí es verdad que nosotros, por ejemplo, en las formaciones que damos con los alumnos que empiezan y demás, se lo decimos antes de nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que empiezas con las típicas plataformas y más ahora, cuando yo empecé, no estaba tan desarrollado como ahora, que ahora mismo coger el móvil, abres un broker, compras y vendes. ¿Qué pasa? Que cuando tú analizas una empresa, ves el análisis técnico, cómo funciona, ratios fundamentales, dividendos y te crees que lo haces todo perfecto, compras a lo mejor estás en Estados Unidos, no haces cambios de divisa y las compras directamente en dólares y lo que dices tú, te ves el 14%, lo has hecho bien y al final te llevas un 6 si es un 20 lo que sube. Pero incluso si sube a lo mejor un 10, que no está nada mal, si te vas a un 14 por el efecto divisa, incluso con lo bien que lo has hecho, lo tienes en negativo. Exactamente. Eso Claro. es. Entonces, mira, ahí también, como me gusta hacerlo también en esa forma un poco práctica para que lo entiendan, yo quiero, como has dicho ahora, lo del dólar un poco como refugio. Si es verdad que es la principal divisa del mundo y en ese aspecto todo el mundo quiere tener dólares porque se entiende que es la economía fuerte, que no va a perder valor y demás. Yo quería preguntarte también un poco, pasando ahora ya de dólares a criptomonedas, Vale. ¿cómo ves la parte de Bitcoin, por ejemplo? Si crees que ahí a lo mejor es un poco activo refugio, ¿vale? Y también, obvio, la diferencia entre criptomonedas y Bitcoin, ¿vale? Que es un poco... Sí. ¿Cuál crees que sea, por ejemplo, el techo de Bitcoin o cómo va por ahí? Eso es, bueno, te diría Bitcoin y meme coins, ¿no? Exacto, O sea, exacto. te diría directamente, esa es la diferencia, ¿no? Exacto. Claro, bueno, muchas veces se comenta el tema del Bitcoin y el oro, ¿no? Ujú. Es decir, cuál es el que realmente hace de refugio, ¿no? Y ya hemos visto cómo el Bitcoin, bueno, pues a veces sí y a veces no. ¿No? Es decir, cuando pensábamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el oro subía, ¿no? Pues hombre, el Bitcoin también lo hace, ¿no? Porque a mí me han contado que esto es un refugio también. Bueno, es que un refugio digital no es lo mismo que un refugio Ya, que lo puedas físico. tocar y que lo puedas, ¿no? Mm. Pues eso, palpar, ¿no? Entonces, claro, yo cuando se comenta, ¿no? Esto de activo refugio, bueno, el clásico siempre ha sido el oro y yo creo que seguirá siéndolo. Y luego, si nos vamos a activos digitales, desde luego
yo no tendría ninguna duda. O sea, yo cogería Bitcoin y punto. Ujú. Nada más. Luego, de verdad, que a ver, es que si el Ethereum, que si ahora el Ripple o sea, luego ya esas van cambiando, ¿no? De vez en cuando según la moda, Ujú. pero al final el Bitcoin, que será un 60, un 70% de dominancia, ¿no? Lo que Claro, tiene. sí, sí. Claro, entonces, es decir, si vamos a considerar refugio alguna de estas cripto, Tiene que ser Bitcoin. el Bitcoin. Ujú. ¿Vale? Porque además, de hecho, sí que se admite, ¿no? En diferentes transacciones, bueno, ahora ya cada vez más, ¿no? Ya los gobiernos, incluso Trump, ¿no? Comentaba de una reserva pues estratégica Ujú. de Bitcoin, ¿no? Bueno, a medida que vamos viendo cómo eso se va convirtiendo en algo real, ¿no? Pasamos ya de la total digitalización a algo, ¿no? Como más real, ¿no? Oye, pues mira, que parece que aquí hay gente que quiere tenerlo, aunque sea atesorarlo. Ya luego lo de darle uso, Ujú. Ya claro que yo, veremos. Claro, porque claro, al final es como lo del oro. Si tú lo vas a considerar, por así decirlo, como un valor refugio, no vas a hacer pago. Porque tú, por ejemplo, si tienes oro, lo tienes refugio, pero no vas a pagar con oro. claro. A ver, al final es un elemento que te viene muy bien contra la inflación, ¿no? Mm. Eso es lo que se suele decir y es cierto, ¿no? Es decir, tú ves la moneda fiat, ¿no? Como el valor cada año va cayendo, ¿no? Por la inflación, y tú ves el oro como, al final, valorado en dólares, por ejemplo, pues no para de subir. Bueno, pues eso te da una idea de, al final, quién es el refugio y quién es el que, bueno, pues no lo es, ¿no? Entonces, yo, como digo, lo principal es, para mí, a lo mejor soy un poco antiguo, el oro. Eso es el principal, lo que yo usaría. Pero bueno, es cierto que si tuviera que elegir, me queda con Con Bitcoin. Bitcoin. No sé qué futuro tendrá, porque esto, claro, ya sabemos, no Claro, todos claro. cómo va cambiando. Pero hombre, ahora de momento lo que estamos viendo es que cada vez, ¿no? Pues más, digamos, más instituciones lo van adoptando. Con lo cual, bueno, cuando realmente se convierte en algo práctico, en un medio de pago, ¿no? Real, entonces es cuando ya a lo mejor pues se convierte más como el oro. Pero yo creo que todavía le falta un poquito. Ujú. Y ahí, justamente que lo estás diciendo tú, que lo están adoptando un gobierno, por ejemplo, en El Salvador o, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, sí es verdad que también ya se están creando los ETF Ujú. de criptomonedas. De hecho, Renta 4, que es partner nuestro también, ellos lanzaron el primer ETF de criptomonedas también aquí en España. Entonces, la pregunta ahora, yo por ejemplo, sí es verdad que llevo ya mucho tiempo comprando Bitcoin y demás, y me he visto todas las olas, las subidas, las bajadas y demás. Yo te quiero preguntar, ¿vale? Si siguen teniendo, por ejemplo, para ti el mismo riesgo las criptomonedas en, vamos a poner dos épocas, ¿vale? Es decir, 2017 antes o 2017 después. Claro, si hablamos riesgo como volatilidad, Mm. ¿no? Yo creo que no es equiparable. Es decir, antes, fíjate que era un 70% de caída y luego multiplicar por 3 o por 4. ¿No? Así Eso es es. lo que hacía antes el Bitcoin antes de 2017, ¿no? Es verdad que en 2018 para adelante pues también ha tenido sus movimientos, pero yo creo que, claro, cuanto más gente, ¿no? O instituciones, como decía antes, ¿no? Lo adopte como algo refugio seguro, Claro. pues menos oscilaciones tendrá, ¿no? Y yo creo que sí que vamos un poco a eso. Es decir, yo creo que los tiempos, ¿no? De la montaña rusa salvaje, ¿no? Por así decirlo, yo Sí, creo que sí. eso no, yo creo que eso ya ha terminado, ¿no? A ver, a no ser que acabe como los tulipanes, que no creo, ¿no? Porque al final lo de los tulipanes es muy, muy curioso, ¿no? Porque realmente cuando caen de precio, cuando ya descubren que, oye, que el tulipán rosa se puede hacer mezclando el rojo y otro tono, ¿no? O sea, a ver, esto al final es genética, ¿no? Y tal, pues oye, cuando ya se descubre y ya algo que era escaso Ya no ya lo es. no es escaso, Ah, sí. claro, en el Bitcoin al final, por definición, es escaso. Es porque la oferta es Lo la que hay que es la es. que hay. Ujú. Claro, menos un poquito, ¿no? Que se va minando y todo esto, pero esa es la que es. Por lo tanto, al final, bueno, pues yo creo que vamos a ese momento, ¿no? En el que, bueno, pues como ya lo hemos, digamos, institucionalizado, pues no, es decir, tiene el aporte, el soporte, no digamos, precisamente contra esas bajadas tan brutales. Pero lo mismo te digo cuando sube. Es decir, cuando sube, claro, como hay más gente participando, pues más gente sale cuando le ha sacado un 30, un 40, un 50, lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces es bueno tanto para arriba como para abajo, suavizando los movimientos. Pero bueno, eso pasa con las small caps cuando se convierten en mid cap o en big cap, ¿no? Que al final es verdad que la volatilidad de las grandes empresas no es la misma que la de las Claro, claro. pequeñas. Pues esto es exactamente igual. El Claro. Bitcoin, cuando ya se convierte en algo pues que se usa por mucha gente, ¿no? Y que además se lo queda porque quiere Claro. tenerlo Está aceptado. y lo Ujú. atesora, claro, pues digamos que no participa en esas ventas, con lo cual al final
final, bueno, pues se suaviza todo. O sea, creo que al final es mejor incluso para el mercado. Sí. Yo, por ejemplo, lo que tú has dicho ahora, me quedo con eso en el sentido de que antes, yo, por ejemplo, cuando lo hacía en 2017 y estaba a 5.000, subía a 17, yo no me pensaba ni un segundo en que 5, por 2, por 3, listo. Salgo y a otra cosa. Ahora sí es verdad que cuando va subiendo, ya es como que te da un poco, bueno, lo vendo, no lo vendo, hasta dónde va a llegar, y eso es un poco más o menos lo que yo, por ejemplo, personalmente noto, ¿vale? Pero bueno, y ahora ya hemos visto un poco la parte de divisa, hemos visto un poco la parte de criptomonedas, ¿vale? Ahora quiero ver contigo también la parte de acciones en bolsa, ¿vale? De inversión en bolsa y demás. Vamos a hablar también un poco de eso, de gestión de cartera, cuál es el objetivo, por ejemplo, en tu caso, que gestionas un fondo, también quiero que me comentes sobre ello. Pero yo te quiero preguntar cómo encuentras tú, por ejemplo, las mejores acciones. Es decir, ¿qué pautas tú sigues para poder decir, vale, hoy me siento, qué es lo que hago para buscar esta acción que es una buena elección para mí, por ejemplo? Claro, pues eso, a ver, al final es método. Es decir, ¿qué métodos existen para seleccionar acciones? Pues todo lo que tú quieras. Es decir, hay un montón. Lo que pasa es que, claro, siempre pues tienes que determinar, vamos a ver, qué plazo temporal quiero, cuánto quiero arriesgar en mis operaciones, hasta cuánto quiero perder, teóricamente, claro, porque esto se sabe que no. Para poder gestionar riesgos, que eso es lo más importante. Claro, entonces hay una serie de preguntas que te tienes que hacer, ¿no? Antes de adoptar un método de inversión, ¿no? Pero que va contigo, en realidad, ¿no? ¿Qué tipo qué perfil tienes de inversión? Esto es lo que siempre se dice y a la gente le da igual. Hombre, primero hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué objetivo de ganancia busco? Siempre alguien dirá, pues hombre, lo máximo posible. Ya, sí. Claro, pero entonces si buscas lo máximo posible, no, ¿qué riesgo vas a tener? Pues un 40, un 50%, claro. Antes hablamos de Bitcoin, pues oye, yo quiero multiplicar por 5, bueno, pues también puedes perder por 5. En ese camino, claro, a lo mejor pierdes un 80%. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Bueno, claro, nadie conoce el futuro, no sabes si luego si luego sigue subiendo, pues claro que vas a decir, sí, yo estoy dispuesto a asumirlo. Bueno, pero en ese momento, a lo mejor, no tienes que... a lo mejor cambia la película. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Y luego ya, hablando ya de métodos de inversión, a ver, yo sigo el clásico de Stan Weinstein, que al final es seleccionar una buena acción, que pertenezca a un buen sector, no me importa que esté en máximos, si luego al final va a acabar estando en unos máximos superiores, ¿no? Porque al final es un poco, Weinstein nos dice, aquí no se trata de comprar barato y vender caro, no necesariamente, tú puedes comprar caro y vender mucho más caro, claro. Efectivamente, sí, ¿no? Por lo tanto, eso de caro y barato es relativo porque si al final el camino es seguir subiendo, ¿no? Porque tienes una empresa que por lo que sea es disruptora y no, pues hablo pues, por ejemplo de Tesla en su momento, ¿no? Que te hace un por 10, pues bueno, claro, porque por lo que sea, pues hacía coches eléctricos, ¿no? Y había pocas empresas que lo hacían así. Entonces, bueno, cuando tú lo compras está en máximos, pero claro, si luego el camino es... Claro, sigue subiendo. Claro. Entonces, bueno, como digo, al final vamos buscando esas empresas que lo hacen muy bien por lo que sea, ¿vale? Hay muchas maneras de localizar eso, ¿no? Pues, hombre, en primer lugar es que esté cerca de máximos anuales, que tenga una tendencia alcista. ¿Cómo se mide una tendencia? Pues podemos usar medias... Claro, luego ya que hay que ver cuál es el... Te quiero preguntar una cosa de la tendencia en el momento, pero vamos ahora. Pero lo básico es eso. Y sobre todo que se negocie mucho. ¿Vale? Fíjate, antes cuando el Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, pues se negociaba poco porque no había ETPs, ¿no? Bueno, son ETFs precisamente, ¿no? De criptoactivos, ¿no? Claro, cuando se negocia poco, digamos que el grado de subida o lo que puede llegar a subir se limita, ¿no? Cuando hay mucha gente subida en el tren, pues al final, ¿qué pasa aquí? O en el avión, ¿qué pasa? Pues que los precios medios, ¿no? Si se negocia mucho, suben. Entonces va buscando un objetivo cada vez más alto. Entonces es bueno, ¿no? Que en esa subida participe mucha gente. Cuanta más gente participa, al final es como decir, bueno, el tanque de combustible del avión, ¿no? Estaba más lleno, entonces puede subir más. Entonces vamos buscando esos detalles que ya contaba Stan Weinstein en la década de los 70, que es que hace 50 años y sigue funcionando. Porque los mercados no cambian, la gente no cambia, claro. La mentalidad de la gente no cambia. Lo que hay detrás de los mercados son personas. Exactamente. Y seguimos siendo igual. Parece mentira. Tenemos el mismo miedo, la misma codicia, los mismos sentimientos. Lo que pasa es que ahora pues va todo un poco como más rápido por internet, ¿no? Pero ya está. Todo más digitalizado. Somos iguales al final. Sí. Así es. Pues eso que justamente has comentado de tendencias y demás, porque todo el mundo sabe lo que es una tendencia, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es el momentum y muchas veces ven que es lo mismo,
pero No es tú lo puedes mismo, ver ¿no? una tendencia que tenga momentum, pero no al revés, ¿vale? Entonces, si puedes explicar un poquito más o menos esa diferencia, ¿vale? Creo que le va a ayudar bastante a los que están aquí, sobre todo para ver realmente lo importante que es tener el momentum ese, Mm, aunque veas una tendencia. Claro. A ver, muy fácil. Una tendencia que es cuando un valor acaba en 3 y empezó en 2, ¿no? Pues eso todo el mundo ve, oye, pues sí, de abajo a arriba. Eso es una tendencia alcista, Ujú. ¿vale? Una tendencia alcista en análisis técnico es máximos y mínimos crecientes. Tiene que ser así. Si no fueran crecientes, entonces no acabaría por encima. Eso es una tendencia. Luego, el grado con la que varía esa tendencia, el grado de, o sea, la velocidad, ¿vale? Ese es el momentum. ¿Vale? Puede ser que tú tengas una tendencia alcista, pero si el momentum es negativo, porque quiere decir que cada vez sube menos, pues puedes tener una tendencia alcista con un momentum negativo, Claro. porque se va desacelerando, ¿verdad? Digamos que tiene una aceleración negativa. El grado de subida cada vez es menor. Entonces, mucho cuidado con eso, porque, claro, nos podemos encontrar eso o con tendencias bajistas que Ujú. cada vez va cayendo más despacio, ¿no? Esto lo sabía muy bien Edwin Coppock hace ya también la tira de años, con su indicador. Claro, cuando la gente estaba triste, pero estaba menos triste, ¿no? Esto es un poco como lo hacía él, aplicando el momentum, fíjate, ya hace años, pues cuando estaba menos triste era lo suficiente, ¿no? Para decir, oye, a lo mejor aquí me interesa empezar a meterme en el mercado, aunque estaba a lo mejor en una tendencia bajista, ¿no? Estaba ahí haciendo mínimos, ya, pero por dentro, ¿no? Bajo la superficie está cambiando el sentimiento. Ujú. Eso es el momentum. Y el momentum es muy, muy importante. Claro, cuando tienes una tendencia alcista con un momentum positivo, ahí es donde Es el tienes, momento. ya ni te cuento, ¿no? Claro, Pero claro. claro, a la gente no le gusta comprar caro. Ujú. Entonces la gente va buscando, claro, esa tendencia bajista con un momentum positivo, que también se puede hacer, evidentemente, ¿no? Son reversiones a la media o son tendencias bajistas que llega un momento en el que ya tú ves entrar a la mano fuerte y ahí es cuando cambia el sesgo. Pasamos de bajista a alcista, se hacen los suelos durmientes, ¿no? Que, bueno, al final son todo figuras de análisis técnico Ujú. clásicas, Claro, pero que tienen su base claro, claro. precisamente en la tendencia, en el momentum. Por eso es tan Claro. importante y por eso nos centramos en él. Sí, nosotros, por ejemplo, al final no haces una cosa sin la otra. Tú puedes ver, por ejemplo, ya todo el mundo dice análisis técnico, pero realmente si tú solo usas el gráfico es chartismo, tienes el gráfico, los patrones y ya está. Por eso es importante de diferenciar esta parte de tendencia, momentum, para saber en qué momento tienes que entrar, cómo tienes que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, sí es verdad que utilizamos ahí indicadores de volumen, de market profile, a lo mejor de la ATR para medir volatilidad. Ujú. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué filtro usas tú, por ejemplo, en las tendencias? Porque obviamente yo te sigo, ya he escuchado que usas la media de 30 y demás, pero quiero que nos la explique un poco, sobre todo para aquella persona que viene desde cero, ¿vale? Y tú has visto, vale, una tendencia alcista son mínimos ascendentes, ¿vale? Exacto. O una tendencia bajista, máximos decrecientes. ¿Qué filtro puedes utilizar tú una vez que ya has detectado que esa tendencia, por ejemplo, se está realizando? A ver, el principal filtro que se puede usar quizás es la mano fuerte, ¿no? Lo que he comentado antes de, oye, si tú te has dado cuenta que esto ya está cambiando, ¿no? De sentido o se está acelerando, ¿no? Esa tendencia, Ujú. oye, pero aquí está participando el que tiene el dinero, el que se le llama inteligente, porque bueno, normalmente es verdad que tiende a comprar antes, ¿no? Claro. O durante las subidas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un filtro que también se puede utilizar con otro indicador que es a partir del CPM, que es el capital proporcional medio, se puede hacer una evolución de ese volumen que tú estás calculando, cuál se asigna a mano fuerte. Es el volumen negativo que se llama, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si tú estudias esto y tú lo haces también con barritas, te lo proporcionas y tal, se llama el CFI, ¿no? Que es, bueno, el CIPM también, que es uno de los que se explican en el libro. Bueno, pues simplemente, igualmente, ¿no? Decir, vale, yo sé que esto está en zona de máximos, por ejemplo, o que ha hecho un apoyo en media de 30 semanas, bueno, pero es alcista, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más cosas pueden usar? Pues Ujú. si realmente estás acompañado, ¿vale? O sea, si al lado de tu asiento en el avión viene alguien, pues con monóculo, prácticamente, ¿no? O sea, decir que sabe de lo que está, ¿no? Está comprando Claro. o Y no. te ayuda a predecir. Exacto. Esa es una de las maneras, a ver, digamos, las más sencillas y las más no fáciles, porque es verdad que a veces, bueno, la mano fuerte también se puede llegar a equivocar. Claro, esto no es un método que acierte 100%, porque si no, Ujú. ya está, o sea, sería chupado, Hacemos ¿no? eso y ya está. No hace falta Ah, estudiar ni hace falta. no, claro, entonces, esa es una de las maneras quizás para detectarlo, porque es verdad que la mano fuerte al final pues se mete, donde más se mete es en sectores que están de moda. O sea, es que luego, claro, tú todo esto lo puedes ir evaluando aparte
o realmente puedes ir a la, digamos, a la consecuencia, es decir, oye, si es un buen valor, claro, la mano fuerte va a estar dentro. Luego, evidentemente, pues seguramente poner un buen sector, sea un valor con un momentum positivo, ¿vale? O sea, luego, pues va a haber cosas que, digamos, que te van a confirmar lo que la mano fuerte ya te estaba contando, ¿sabes? Entonces, ese es el principal de los indicadores que a mí me gusta mirar, ¿no? Esa tendencia, esa fortaleza. También me gusta, oye, pero está aquí participando el que sabe. Generalmente, cuando ya tienes fichadas unas poquitas que lo están haciendo bien, la mano fuerte está siempre dentro, casi siempre. Sí, además va, como tú dices, por moda y al final si Exacto. hay liquidez, al final el volumen es la gasolina del precio. Si no hay liquidez, si no hay volumen, no hay movimiento. Y si lo hay, muy poco. Entonces ahí no va, Ahí no no va a nos entrar. interesa. Así es, pues como ya hemos hablado un poco de activos, pero todavía no nos hemos metido en el tema de carteras y demás, quiero verlo contigo ahora. Sí. Pero sobre todo quiero hacerlo en referencia, como los libros que tú que escribes y también todo lo que divulgas en tu blog, en Twitter, en todo sitio. Quiero hacerlo de una forma práctica, ¿vale? Porque creo que al final es como realmente se aprende, ¿vale? Y te quiero preguntar que has desarrollado un sistema que se llama DEFCON, ¿vale? Ajá. Yo quiero que nos expliques un poco, obviamente no en detalle, porque para eso está el libro, lo dejaremos por aquí también por la descripción y demás, para que lo podáis escribir. Pero sí quiero que me expliques un poco más o menos los pilares o en qué consiste, un poco para que la gente entienda el fin y el porqué de ese sistema, ¿vale? Porque realmente está hecho. Bueno, primero hay que entender qué es eso de DEFCON, que a lo mejor hay algunos jóvenes que nos están escuchando y no, o no tan jóvenes, o que a lo mejor no saben, ¿no? Las películas antiguas estas de la Guerra Fría, había un DEFCON que se llamaba, bueno, que iba de 1, digamos que era ya guerra nuclear, a 5, que era una situación, digamos, vigilante, ¿no? Entonces, ahí tenemos 5 niveles en las que, bueno, los que más o menos pues nos decía un poco si había realmente un peligro, ¿no?, de conflicto, bueno, entre las dos grandes potencias nucleares en este caso. No son potencias nucleares lo que vamos a evaluar, sino, digamos, una exposición a renta variable, ¿no? Al final nos interesa saber si tenemos que estar muy expuestos a la renta variable. Hablo de renta variable porque al final, bueno, es uno de los mercados que, bueno, es el mercado que más rentabilidad nos va a dar, pero también puede ser uno de los que más riesgo nos aporte la cartera. Entonces es importante saber si tengo que estar muy expuesto. En este caso sería un DEFCON 5, una situación de, bueno, vigilancia y ya está, ¿vale? Como siempre hay que estar vigilantes. Fíjate, el nivel 5, que es el, digamos, más suave, es estar vigilante. Bien. A un DEFCON 4, 3, 2 y 1. El DEFCON 1 para mí es una situación en la que no tiene sistemas que están comprados, sistemas tendenciales, bueno, luego ya hay una serie de componentes de sistemas. Yo hablo de 7 en el libro, se puede sumar alguno o se puede restar, ya eso ya va en función de cada uno, ¿vale? Pero hay que tener un modo de modular bien esa exposición. Entonces, eso es el DEFCON, ¿vale? A mí me hacía mucha gracia, pues eso, ¿no? Porque, a ver, es una manera, digamos, quizás un poco fácil, ¿no?, de entenderlo. Es decir, o sea, que esto en realidad es qué nivel de exposición tengo que tener, ¿no? Entonces, como decía, 5 sería un nivel máximo, ¿vale?, de exposición en el que, bueno, pues tienes una tendencia alcista, los bonos, por ejemplo, que son los indicadores que se adelantan, ¿no?, pues no te están dando señal de peligro, sistemas de cobertura que también se pueden tener, pues están fuera del mercado, no te están advirtiendo de nada. O sea, luego ya, bueno, cuando todo se alinea, ¿verdad?, al alza, pues dices, bueno, pues ya está, yo no tengo que estar ni cubierto ni nada, es simplemente la parte asignada de tu cartera, lo que sea que hayas asignado, a renta variable. Cuando ya las cosas se empiezan a complicar, cuando vemos mercados alcistas que no logran nuevos máximos o con nuevos máximos y nuevos mínimos, esa es la señal de Hindenburg, de Zeppelin ese en llamas, ¿no? O sea, luego ya vamos a desarrollar diferentes estrategias, ¿no?, que nos van a advertir de posibles peligros. Bueno, pues cuanto más señales de advertencia tengamos, pues ese DEFCON va a irse reduciendo. Por lo tanto, vamos a invertir menor cantidad a esa renta variable. O sea, que al final, ¿qué es? Es un sistema de sistemas. No es más que eso, un sistema que gestiona una serie de estrategias, claro, que tenemos. O sea que, bueno, suena un poco complicado, complejo, pero al final yo creo que es necesario tener una estrategia, una estrategia maestra que nos diga si tengo que estar muy invertido o por el contrario, prácticamente fuera. Claro. Ahí sí es verdad que es lo que tú dices, no es otra cosa que tener un sistema y sobre todo estar preparado para cualquier situación del mercado. Esto no va a pasar. Uy. Esa frase, esto no va a pasar.
siempre puede pasar las cosas. Entonces, Esta vez será diferente. No he Exacto. oído frase peor. así es, pues por eso mismo siempre hay que tener ese sistema y sobre todo saber cómo actuar Mm. en eso. Por eso hacemos mucho hincapié nosotros, por ejemplo, la formación en la gestión del riesgo, también la gestión emocional, porque al final si estás delante de la pantalla, a mí de hecho me pasaba cuando estaba al principio, que estaba con las cuentas en demo y demás, e incluso con la cuenta en demo estaba con el dedo así y sin querer, pum, le das al ratón y dices, pero si es que no le quería dar. A todos nos ha pasado, si es que somos humanos, no somos máquinas. Así, así. Entonces, bueno, hemos visto ya un poco la parte de los activos, ¿vale? Bien, hemos hablado de Bitcoin, de un poco más o menos cómo buscar las mejores acciones, también la parte de dólares, de divisas. Yo quería preguntarte a ti, ¿qué activos no pueden fallar en una cartera de inversión? No pueden faltar. Pues a ver, te diría, sobre todo la parte quizás más tranquila, que podrían ser bonos. Ujú. Lo que pasa es que ojo con los bonos, que la gente se piensa, esto Eso como es lo más renta. seguro, pero... La renta fija, o eso de fijo es seguro. No, Ujú. cuidado, porque claro, tenemos bonos, hay muchos tipos, bien, pero sobre todo son las duraciones. Cuando nos vamos a bonos de muy largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Con la inflación y los tipos de interés pueden sufrir mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Pues claro, cuando tienes esa inflación, ¿no? Subiendo y tienes bonos de más de 20 años, por ejemplo, y apalancados, que es un ETF que se puso de moda, era el TLT, ¿no? Que este es de más de 20 años y apalancado. Ujú. Claro, pues al final una variación de tipos de interés de 0,50 a 5 es que es un menos 40%. Joder, pero es que yo pensaba que esto de la renta fija era segura. Claro. Hombre, es que te has metido en un bono que a lo mejor no tenías que haberte metido. O al menos tenías que haberlo conocido antes, ¿verdad? Y los riesgos que implica. Entonces, los bonos entendidos como, al final, bueno, pues bonos de corto plazo que no tienen riesgo de tipo de interés, bien, vas a tener riesgo de divisa probablemente si inviertes en... ¿no? Ya volvemos otra vez a la divisa, ¿verdad? Adelante. Ujú. Claro. Entonces, bueno, pues hay que conocer todos los riesgos a la hora de invertir en cualquier activo. Pero yo creo que un activo que no tiene que faltar es esa renta fija de más corto plazo, digámoslo así, porque esa te aporta, depende de si es, por ejemplo, Europa, pues será un poquito menos, si Estados Unidos será un poquito más, luego ya eso va variando, pero a lo mejor te da entre un 3 y un 5% anual, bien, es decir, esa es la base. Bien, como digo, eso no puede faltar. Ujú. Luego, que queremos ir sumando, bueno, pues elementos que le aporten rentabilidad. Te comentaba antes, la renta variable es ese elemento que más rentabilidad te va a aportar a la larga. Bien, a la larga, la renta variable te promedia un 7% aproximadamente todos los años. Habrá años malos, habrá años que supere ese Sí, pero 7%. en largo plazo tienes esa media. Ujú. Entonces, esa pata la tienes que tener siempre y cuando, pues hablamos de Descom. Bueno, pues si Descom te está diciendo puedes invertir, no tienes mucho problema, pues te metes en esa parte de renta variable. Y luego, entre el oro y la liquidez, por ejemplo, pues yo sí prefiero tener ese oro, que también es otra de las patas que están también muy descorrelacionadas con la renta variable. O sea, es decir, todos los elementos tienen que estar. O sea, cuando me dices cuál es el que tendrías, es que tienes que tenerlos todos. Lo que pasa en la medida en la que tus estrategias te digan, ¿no? Es decir, ya te decía antes, la renta variable pues puedes modularla. La renta fija puedes también modularla, pero en realidad siempre te va a interesar tener un 3 o un 4% fijo, ¿no? Claro. Porque al final eso te va dando dinero, que no es como el cash. El dinero no rinde nada, al revés, ¿no? Cada vez, ¿no? Sí, Te va vale, dando... depende de los tipos de interés, depende de la situación. A lo mejor te da algo por depósito o algo que parecía que hace un año y medio. Te da un 4% por depósito. Claro, y ahora que están bajando los tipos, que está, eso al final es... Eso cambia. Por Exacto, eso, exacto. entonces, bueno, estos activos son la base, ¿no? Y yo creo que cualquiera que a lo mejor haga una gestión de cartera, porque al final hablamos, ¿no? De, bueno, diferentes activos, porque luego podríamos decir, podríamos tener la conversación de, bueno, ¿qué me interesa también? ¿Diversificar o concentrar? Eso también da para rato, ¿eh? Claro. Pero bueno, en general siempre es mejor tenerlo diversificado y teniendo en cuenta lo que te aporta tanto de rentabilidad potencial como de pérdida, que también, No, no, o no, volatilidad. eso igual que hay que buscar el profit, hay que buscar también el stop loss. Es decir, esto es... Claro, pero es que la gente no lo ve. Mm. No lo ve. Al principio es solo, no, yo solo quiero ganar. No, pero es que hay otra parte ahí en la ecuación que también están las pérdidas. ¿Cuánto puedes llegar a perder aplicando esas estrategias que supuestamente son muy ganadoras o son ganadoras? Bueno, cuidado porque yo no he conocido estrategia que gane siempre. Claro. Llevo No, 20 no, años en esto. Eso es... Eso es así, ¿verdad? Pues a veces da la impresión de que, bueno, pues que no se puede llegar a perder, ¿no? Yo ya sé un montón de esto, no voy a perder nunca. No. Siempre La están pérdida, cambiando. la pérdida llega y hay que asumirla y hay que, sobre todo,
evaluar, ¿no? A través de la combinación de activos, que al final vamos un poco a eso, cómo se puede hacer para encontrar una ecuación en la que gane bien, pero también tenga un riesgo, pues yo te Sí, que lo diría... puedas asumir, que no estés tan nervioso a la hora de que vayas a hacer la operación, que lo vayas... Claro, no, y que luego recuperase una pérdida de, qué sé, digo, 30 o 40%, es que no necesitas ese 30-40, necesitas un poco más, porque, claro, tu cuenta ha bajado, ¿no? Y ahora para recuperar otra vez ese nivel, pues si pierdes un 40 tienes que ganar un 60. Es que, Exacto. que ojo. Pues por eso es tan importante, que muchas veces no se le da esa importancia a las pérdidas. Yo creo que hay que empezar más por ahí. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder para ganar X%? Y a partir de ahí ya construyes. Claro. Y ahí, por ejemplo, quiero hacer un ejercicio contigo, sobre todo porque al final te puedo preguntar de qué está, por ejemplo, qué porcentaje estaría compuesta la mejor cartera para ti. Pero eso depende no de ti en sí, porque tú me vas a decir la tuya para ti. Pero, por ejemplo, la mía puede ser diferente. Claro. Porque eso ahí viene el tipo de inversor que pueda ser, el perfil, la aversión al riesgo, la edad que tenga. Entonces, si te parece, lo que podemos hacer es ver un poco más o menos la gestión, ¿vale? Que tú considerarías, vamos, porque esto siempre obviamente no es consejo de inversión ni es consejo, sino que es un poco comentar más o menos para una persona joven que tiene aversión al riesgo, ¿vale? Ese sería un tipo de perfil. Cosa rara, ¿eh? Y ahora después otro sería un perfil ya que es más adulto, que no quiere arriesgar tanto, sino que lo que quiere es un poco conservar ese capital, ¿vale? Pues a ver, no, yo lo digo siempre, no hay anillo que case con todos los dedos. No, tampoco existe. O sea, a lo mejor te casa con dos, pero con todos no. ¿Vale? Entonces, esto es igual. Cuando a mí me dicen, no, pero ¿qué cartera es la mejor? No existe. Es decir, porque cada uno vamos buscando diferentes objetivos, tanto de rentabilidad como de riesgo, ¿no? Pero al final son las dos variables que yo al final intento tener controladas, ¿no? Entonces, a ver, por lo general, cuando hacemos sistemas o estrategias, por lo menos tenemos que ganar un poquito más a comprar y mantener, al hold and buy ¿no? Buy and hold. Claro, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el tonto. Si al final no ganamos más que comprar y mantener, aquel que tiene el indexado, joder, pues entonces ya está, cógete un indexado y no te compliques la vida. Entonces, eso lo primero, ¿no? Siempre hay que ganar un poquito más, ¿no? O sea, si trabajamos es para intentar ganar un poquito más, ¿no? Y luego ya, efectivamente, está el riesgo. ¿Qué unidad, o sea, qué coste de riesgo implica aumentar esa rentabilidad? ¿No? Porque al final es el clásico, ¿no? Que se explica al final cuando se hacen backtesting y todo esto, prueba de sistemas. Claro, pues al final eso es muy importante. ¿Cuánto me cuesta subir un 1% más? Pues es que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, a la hora de cubrir divisa. Fíjate, hay sistemas que ganan un poquito más, ¿vale? Por no cubrir la divisa. Claro, a la larga, si el eurodólar no ha variado, tú cuando cubres tienes un coste. Es el coste de la financiación del futuro, claro, lo que sea que tú apliques, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que al final ese coste, claro, ¿cuánto es? Es decir, yo no cubro, pero la racha de pérdidas, ¿en cuánto se te queda? Pues es que a lo mejor estamos hablando de una racha de pérdidas del 30%, si no has cubierto. Entonces, ¿yo estoy dispuesto a asumir ese 30% para ganar un poquito más porque no he cubierto? Tú sabrás. Claro. Hombre, lo normal es que sí cubras al menos una parte, ¿vale? O sea, esta es la forma de pensar, ¿no? que hay que hacer a la hora de intentar mejorar sistemas, ¿no? Es decir, bueno, yo aplico esta mejora, pero realmente me está aplicando, o sea, me está sumando mucha volatilidad. Bueno, pues si es así, a lo mejor no te interesa, aunque ganes un poquito más, claro, pero pues si pasas de, por ejemplo, que estos son casos reales de carteras. Perfecto. Si pasas de un 7 a un 8% de rentabilidad, hay que ver qué pasa con las pérdidas, ¿vale? Ese es el caso de cubrir o no cubrir, porque puedes pasar de un 14, un 15% de drawdown, de racha de pérdidas, a pasar un 30%, simplemente porque, claro, en 2008, pues el 2007, el dólar caía. Entonces, claro, si tenías activos en dólares, claro, pues te comías un 25, un 30%. Claro, entonces, ¿eso se va a volver a repetir? Pues a lo mejor en 10 años no se repite, pero a lo mejor te viene un evento de ese estilo. Claro. Entonces, por eso, al final, hay que hacer siempre esos estudios, siempre, porque si no te puedes, claro, te puede venir un cisne negro, que se llama, o naranja, cisne naranja también,
¿verdad? A Trump y fastidiarte un poco la cartera. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, cuando a mí me piden una cartera modelo, pues yo siempre voy a decir para un perfil más conservador, ¿vale? Porque yo entiendo que al final todos nos volvemos conservadores. Con la edad suele ocurrir, ¿verdad? Al principio tenemos una cuenta más pequeñita, no nos importa perder ese dinero, pero luego con el tiempo sí cuando ya te que... van pasando las cosas, ya hombre, va... y aparte que luego el interés compuesto es muy bueno, ¿no? O sea, si yo voy reinvirtiendo mi beneficio, aunque gane menos, pues siempre, claro, porque tengo muy controlada la pérdida, pues al final a la larga es mejor. Entonces yo te diría, una cartera conservadora, pues por ejemplo puede ser un 50 o un 60% de renta variable y luego ya el resto, renta fija y oro, ¿vale? Pues sea partes iguales o un poquito más de renta fija. Y luego en la parte de renta variable, lo que comentaba del DEFCON, es decir, luego tú tienes que gestionarlo activamente. Es decir, a lo mejor estás 3 años que no tienes que tocar nada, puede ocurrir, Pero llega la hora en la que tienes que modificar. pero cuando llega la hora, Tienes efectivamente, que estar preparado. y suele ser cuando todo el mundo está muy contento y ha subido un montón, y ya, pero es que mira, y nadie te hace caso, claro, no, pero es que, oye, es que no, los máximos que están saliendo ahora, el número de máximos que salen, es que no es como antes, es que ahora está subiendo más despacio, nada, la gente está ahí en la fiesta, entonces eres el pringao que se va antes de la fiesta. Esto pasa siempre, ¿eh? Con los sistemas de cobertura es así, pero ¿qué dices? Es un pringao. Bueno, pues al final cuando hay que aplicar todos estos sistemas de cobertura que te van a ayudar es cuando nadie lo haría. Entonces, bueno, es un poco... por eso hay que ser fuertes y hay que ser, además que fuertes psicológicamente, ¿no? Fuertes. Sí, aguantar. Al final es lo que se dice siempre, que es lo más sencillo de, oye, no vendas cuando está cayendo todo, ni compres cuando está subiendo todo. Es muy sencillo, pero cuando estás dentro del mercado, está a lo mejor, sabes que está un amigo tuyo, o sabes, y yo no estoy dentro y me lo voy a perder, ese FOMO. Sí, es verdad que en las criptomonedas sobre todo, yo lo veo muchísimo porque al final a nosotros, pues, quiera o no, pues te preguntas y sabe también la gente que te más ha llegado, oye, ¿y esto me voy a quedar fuera o voy a estar, cómo lo ves? Es que eso es una cosa de las que, por ejemplo, nosotros lo primero que formamos, gestión de riesgo, gestión emocional, porque por mucho que tú tengas el mejor sistema, la mejor estrategia, si después llega y no eres capaz de dar al botón o no sabes, es que es imposible. Claro, de hecho nos autosaboteamos normalmente. Exacto. Veces. Digo, si es que ¿de qué te sirve tener un sistema si luego no puedes aplicarlo? Así. Vale, pues ahora quiero ir un poco a la parte de la gestión de fondos, ¿vale? Que hemos hablado del grupo Link y demás. Yo quiero preguntarte cómo se gestiona realmente un fondo y también cómo ha cambiado esa gestión desde que tú empezaste en 2016, porque entiendo que desde 2016 hasta ahora, 2025, han pasado unas cuantas cosas. COVID, crisis, este año sin ir más lejos, lo de Trump, en fin. Sí, bueno, yo de hecho cuando empecé por mayo de 2016 gestionando el fondo fue el Brexit, o sea, es que fíjate, o sea, es decir, han pasado muchas cosas, además, claro, cuando las sufres las recuerdas, ¿no? Exacto. Evidentemente. Eso es lo más, hombre, es lo que más te marca. Hombre, y me acuerdo yo por aquel entonces con el Brexit, ¿no? Que claro, eso fue a las 5 o las 6 de la mañana, ya se veía que iba a ganar el Brexit, ¿no? Y claro, bueno, tuvías órdenes que no se podían casar, bueno, menos 20% Santander, menos 25% Iberdrola, pero eso al final son cicatrices de mercado que te hacen más fuerte. Es decir, eso hay que gestionarlo porque en algún momento te puede pasar. Claro. Digo, Brexit pasó un poco lo mismo cuando ganó Trump en la primera vez. Me acuerdo que bajaba un 4 y pico y luego al final acabó en nada. Bueno, es la volatilidad del mercado cuando ve algo inesperado. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Pues al final, cuando ocurre esto, ¿no? Y ves que muchos de los stops incluso no se ejecutan, porque claro, el broker dice, no, mira, es que como ha abierto con un gap, un 20% no te voy a ejecutar. Bueno, eso a lo mejor son los brokers un poquito buenos, ¿no? Que piensan por ti. Luego hay otros que no. Eso es lo que hay, es lo que hay. Y el precio ya está. Claro, el que sea. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer también es una gestión, a ver, inteligente, en el sentido de decir, bueno, esto es una cosa claramente irracional, bien, por lo tanto, bueno, yo voy a esperarme. Pues yo en ese día, en el Brexit en concreto, dije, bueno, yo esto lo veo irracional totalmente. Es decir, ¿por qué? De repente
porque esta gente se vaya, vamos, ni que fuera la economía europea fuera solo UCA, ¿no? O sea, decir, no, vamos a ver, y luego ya se vio que efectivamente es el susto y luego ya es como, bueno, pero vamos a pensar otra vez. que a lo mejor no es para tanto, ¿no? Y claro, pero fíjate, pues los viajes que se metieron Santander, Iberdrola, todos estos, claro que tenían al final intereses en Reino Unido, claro, pues al final, pues un -5, un -6, claro, como vendas ahí abajo, entonces, bueno, eso es también un poco, bueno, eso es gestión emocional. Es decir, tú tienes el método que te dice cuándo tienes que vender, ¿vale? Pero luego también hay que gestionar esos eventos. Claro, que son eventualidades, que eso... Que son, no, pero que es irracional, o sea, tú lo ves, es pura irracionalidad. Con el COVID, bueno, es que... Que prohibieron incluso los cortos, prohibieron, eso fue... Pero es que yo me acuerdo, es que era una cosa increíble, ¿no? Porque tú sabes que en el mercado están los shortcuts, los cortocircuitos, ¿no? Cuando va bajando más de un 6%, se para la negociación. Cuando luego sube un 6, un 8 y luego ya un 12%, un SP500, tú imagínate. Sí, que de más... Y cuando ya baja el 12%, ya se termina la negociación en el día, ¿vale? O sea, esos días sí que se veía como el mercado se paraba, porque llegaba un -8 y decías, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y luego un -10, -12 yo creo que no llegó a ocurrir, porque yo no vi que el mercado cerrara, ¿no? Pero dices, ostras, ¿qué está pasando algo? ¿No? Pero bueno, es como digo, eso hay que gestionar, hay que tener tus propias normas. Tu gestión de capital también está para eso. Claro, está preparado para lo que pueda pasar. Claro, tú como mucho puedes perder X cantidad, oye, pues ya está. Y tienes que asumir que eso te puede pasar. El mercado normalmente, en la mayor parte del tiempo, está en tendencia, ¿vale? O sube o baja, ¿vale? A ver, alguien puede decirme, no, pero es que Japón lleva 30 años sin hacer nada. Bueno, pero Japón, dentro de, digamos, su gráfico, sí que hay tendencias bajistas y alcistas, ¿no? También un poco depende de la escala temporal, ¿no? En la que la pongas de la ventana. Pero para ese 5% del mercado irracional, que a lo mejor pues también tienes que estar preparado. Entonces, claro, eso es muy fácil decirlo, ¿vale? Sí, pero cuando estás delante de la pantalla... En un despacho es muy fácil decirlo. Cuando estás delante de la pantalla, bueno, pues es una situación que tienes que gestionar. Pero eso, bueno, pues fue una de las sorpresas, que, bueno, no sorpresas, pero bueno, que cuando gestionas un fondo, claro, que es... porque si es tu dinero, hombre, te pica, por supuesto. Pero no le tienes que dar explicación a nadie. Es para ti y te lo llevas a la cama. Te duermes esta noche pensando eso, pero... Pero cuando hablamos del dinero de más gente, pues oye, esto vamos a ver. Entonces, bueno, es una gestión emocional que, a ver, también es verdad que aquí no, o sea, no, en la industria de los fondos tú tampoco firmas, oye, voy a ganar un 10% todos los años. No. Es decir, no garantizo, porque aquí no se puede garantizar nada, ¿no? Pero oye, yo espero hacerlo pues como este índice y tener una volatilidad X, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de cumplir siempre, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, es una gestión, obviamente, me has preguntado, ¿y tus comienzos? Claro, ¿tú ahora gestionas igual que hace pues 9 años que yo voy a gestionar? Pues no, evidentemente. Claro, vas aprendiendo, vas viendo también Sobre un poco todo, eso, vas aprendiendo. Porque esto, ¿no? Tener una cuenta pequeña no es lo mismo que tener una cuenta donde, bueno, en fin, ahí hay unos cuantos ceros y tal. Y claro, pues tienes, digamos, que no adaptarte a los sistemas, sino más bien los sistemas tienes que lo que hemos hablado antes. Adaptarlos efectivamente, ¿verdad? Bueno, pues a criterios de inversión que sí que siguen normas de... Al final es volatilidad. Es decir, al regulador lo que le gusta es que tú tengas controlada la volatilidad y no te metas en activos poco líquidos. Y esa, bueno, al final son cosas que, bueno, pues oye, tienes ahí asteriscos que tienes que cumplir. Pero es que la gente se piensa que estamos al teléfono todo el día y gritando y tal. Sí, que no. Las películas, que no. Que es lo mismo en otro orden de magnitud, pero al final yo tengo mi gestión de capital, tengo mi gestión de operaciones, tengo mis estrategias y es lo mismo. Y la gente se sorprende cuando dice, joder, pero tú haces análisis técnico en el fondo. Pues claro. Claro, eso al final es como si, yo qué sé, te sacar carnet de conducir un coche y te sacar carnet de conducir un camión. La carretera, la señal es lo mismo. Lo que va diferente es lo que tú llevas. Pues entonces son los mismos sistemas, pero obviamente a otra escala. Claro, pero es que, claro, cuando ves que todo el mundo va en moto,
que es lo que me pasa, ¿no? Cuando todo el mundo es, Claro. no, es que es value, es que mira las cifras, que es fundamental. Y ves que, claro, somos tres los que conducimos un coche porque hacemos análisis técnico, pues claro, dices, joder, pues sí voy a ser yo el raro. Pero al final no es más que un método, porque esa gente también seguirá un sistema, digo yo, ¿no? A la hora de Claro. valorar empresas. Pues yo lo mismo, cuando valoro una entrada, lo valoro con una serie de indicadores y ya está. Pero al final el proceso es muy similar. Ujú. Perfecto, pues cambiando un poco de tema, sobre todo por el tema del libro y demás, sobre todo la formación financiera, porque es muy importante. Ahora mismo sí es verdad que hay, no es por ejemplo como cuando yo hablo de mi caso de personal, cuando yo empecé lo que había eso era los libros, a lo mejor sí, alguna página web que veía y demás, pero sobre todo donde buscaba eran los libros. Pero es que ahora tienes vídeos en YouTube, tienes vídeos en todos Hay de todo sitios, ahora, sí. libros digitales, libros físicos, tienes de todo. Entonces, yo lo que quería es preguntarte sobre todo la importancia que tiene para ti esa información financiera y sobre todo que la gente se forme. Bueno, eso es crucial. O sea, es decir, tener una formación es muy importante. Lo que pasa es que es cierto, como bien dices, que al final hay tanto, ¿no? Tanta oferta que ya no sabes muy bien, ¿no? Por dónde tirar, ¿no? Y claro, a ver, a mí me gusta mucho recomendar siempre, pues como yo empecé, porque al final, yo afortunadamente no empecé ganando, ¿eh? Al revés. Yo Sí, de empecé, hecho es una de las cosas que menciona claro, en el libro que empiezas perdiendo, que al y final... menos mal, porque cuando pierdes, o sea, es decir, te caes, pero te caes de una altura que bah, te haces un rasguño y ya está, y aprendes dónde está la piedra, dónde no tienes que tropezar, estupendo. Pero cuando te caes de un segundo, ostras, igual ya no te levantas. A lo mejor te tienen que llevar al hospital. Claro, entonces, bueno, esto es un símil así muy tonto, pero es que es así, con la bolsa pasa igual. Es decir, ¿es bueno equivocarte? Sí. Y sobre todo que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿vale? Luego, por supuesto, no confundir una mala operación con la mala suerte. O sea, es decir, esto lo decía este de James Bond en Casino Royale, lo decía, ¿no? Una mala jugada no la puedes confundir con mala suerte. Porque mala suerte se puede tener alguna vez, Claro, pero pero no, mala no. jugada Cuando la siempre... mala jugada la repites Claro. una y otra vez, a lo mejor es que tu método no va muy bien encaminado, ¿no? Ujú. Entonces, es importante cuando te equivoques, que te equivoques tú, porque es cuando se aprende, ¿vale? Y luego ya ir poco a poco formando tus estrategias y cuando algo funciona, es decir, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando he leído, pues eso, un libro, una idea, la he puesto y me ha funcionado la primera, no la cambies, ¿vale? O modifícala un poquito, Ujú. ¿vale? Me pasaba, te comenté antes lo de Kopok, Edwin Kopok. Ujú. Kopok usaba unos parámetros que a mí no me gustaban, eran muy largos, ¿no? Era un 11, un RAW de 11, otro de 14, con un suavizado de 10. Y yo eso, claro, lo programaba, ¿no? Efectivamente me daba lo que decía Copo, ¿no? Diferentes señales, tal, pero bueno, admite, sí, las propias estrategias admiten que tú le des un poquito ahí una vuelta de tuerca. Oye, pues en vez de estos parámetros, si le pongo otros tal, tampoco sin optimizarlo, ¿eh? Sin sobreoptimizarlo. Si tú ahí le puedes cambiar alguna cosita, pero si ya la primera te funciona, ese método es bueno, ¿vale? Y luego ya le podemos cambiar un Sí, poquito. modificando y Eso es. adaptando. Ujú. Pero a mí es que ya digo, me ha pasado varias veces de una idea, la pongo en el mercado y me funciona, estupendo. Es como los gráficos de velas, bueno, o el chartismo, están, para mí, desde mi punto de vista, luego ya eso está un poco sobrevalorado, ¿no? O metemos todo en la misma bolsa y ya está. Ah, todos los patrones funcionan. Pues no, hay patrones que funcionan un poquito mejor, otros Claro. peor, pero cuando hacemos gráficos de velas, una envolvente alcista, la testeamos. Pues ojo, yo me pensaba que eso iba a ser. Ya verás. Pues, si todos los gráficos, o sea, todos los libros de análisis técnico lo dicen, una envolvente alcista, esto bueno. Pues depende. No, no es una estrategia que digas, ostras, ya con esto me voy a dedicar a esto solo Ujú. y voy a ganar aquí una cantidad de pasta. No. Y bueno, yo creo que eso también es muy importante que cada uno lo haga en casa. Es decir, que sea capaz de testear sus estrategias. Es decir, que las aprenda, bien, oye, pues nos cuentan, de alguna manera nos tienen que contar estrategias. No, no vamos a inventar tampoco la rueda. Si ya está inventada, usamos la rueda. Luego ya, oye, cada uno, pues eso que decía, lo adapta como quiera, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú te lo haces, te pones tus grafiquitos, tus cosas y vas viendo si realmente eso funciona o no funciona. Con libros de análisis técnico me ha pasado que, bueno, pues tú ves ideas Ujú. y pues unas claramente no funcionan, otras funcionan a veces y otras pocas
es lo que te digo, a la primera funcionan. Entonces, esas son buenas. Esas son las que tienes que... Esas son las que te tienes que centrar. Claro. Y yo, bueno, como digo, aquí hay 7 estrategias. Lógicamente, pues cada una funciona también en su mercado objetivo, con sus activos objetivos, ¿no? Pero pero siempre lo que comentas de que vale, hay 7 estrategias, pero que también tienes que saber cuándo aplicarla, sobre todo para ti. Que lo mismo no tienes que ir viendo cómo hacerla, cómo interiorizarla, también cómo la usa, exacto. cómo... Y el sentido común también, porque no vale... A veces, cuando la gente entra, ¿no?, en el mundo este de la algoritmia, ¿no?, los sistemas, me da la sensación, es como si alguien estuviera metiendo, ¿no?, en la Thermomix muchas cosas. Y al final, bueno, a ver qué sale. Y le sale ahí un potín, esto, nada. No hay que hacer así. O sea, ya entrando un poco en labor pues eso, ¿no? A lo mejor de analista, pues eso, un creador de sistemas, o yo quiero aprender de sistemas, de estrategias. No, esto no va así. O sea, las estrategias tienen que tener sentido común, tienen que tener una base, y luego ya sí, oye, que nos sale una tortilla de patata estupenda en la Thermomix, fenomenal, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Muchas veces pasa eso, que la gente pues ya mete cosas, a ver qué sale. Sí, es probar, pero probablemente con un sentido y sobre todo que lo que estás Exacto. probando que sepas el porqué de eso. Exacto, pero yo animo mucho a la gente a esto, ¿no? A investigar, a leer mucho y luego a ponérselo ahí en su casa, en su pantallita, tal, y luego ir viendo ideas. Que eso es, vamos, a mí ese camino es el que me gusta, de hecho. Claro, y ahí yo te quería preguntar que cuándo y sobre todo también por qué te diste tu cuenta o llegaste a la conclusión de que tú tenías que formarte en inversiones. Pues es que, te decía al principio, en realidad es que fue algo casual. O sea, es decir, a mí me gustaba la bolsa, evidentemente, tenía mis acciones y mis cositas. Y ya te digo, fui a una feria de bolsa y dije, me tengo que comprar un libro. Porque, joder, no sé, tengo que leer algo de esto, ¿no? Porque a mí me han dicho que aquí se gana dinero, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué empecé, digamos, en esto? Pues yo creo que simplemente fue aleatorio. Si hubiera comprado otro libro que a lo mejor... No hubiese llegado a ese Pues camino. vete a saber, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? A lo mejor... O sea, yo persevero mucho, pero es cierto que a lo mejor si no hubiera dado con ese libro que apareció ahí de repente, pues... ¿Y por qué lo compré? Porque tenía letras doradas. Que fíjate, Sí, eso es... qué tontería. Ajá. Bueno, de hecho, la señora que había allí me decía, no, cómprate este otro, que es más barato Sí, bueno, y te pero va a yo ya me gustar he más. quedado Fíjate qué raro, ¿eh? con ese. No, que me gusta ese. Además, un nombre así, Weinstein, digo, ¿qué será eso? Y bueno, y como digo, es que luego ya, pues a partir de ahí ya fue todo. Pero sin buscarlo, ¿eh? Muchas veces es lo que pasa, ¿eh? Te encuentras las cosas, pues de estar en el sitio adecuado, Claro. en el momento adecuado. Es que parece un cliché, pero Sí, no, pero en mi que caso ha sido así. es así, ¿no? A mí me Sí. pasó también un poco como te decía antes. Yo cuando llegué a la facultad me encontré el libro tuyo, el de Aleta de Tiburón. Lo vi, claro, lo vi ahí en medio, después de historias de esto, y lo vi ahí con los dibujos y digo, ¿esto qué es? Lo miré, digo, ¿Esto mira, qué es? y lo abrí, vi gráfico y digo, esto sí me interesa. Y ahí ya lo empecé y lo fui viendo. Y también, bueno, siempre nosotros hablamos de inversiones, ¿vale? Pero en un entorno que, obviamente, cada vez parece más controlado, y es que cada vez lo controlan más, ¿vale? Yo te quería preguntar sobre todo por 2 temas. Lo que es la importancia del efectivo a día de hoy, ¿vale? Y también, a raíz de esto, ¿qué te parece a ti el euro digital, por ejemplo, que tanto bombo están dando y que tanto... Bueno, al final eso es control, ¿no? O sea, al final, de en qué te lo gastas, cómo te lo gastas, dónde te lo gastas, el dinero. Entonces, a ver, a lo mejor esto ya es un poco, bueno, lógicamente es una opinión personal. No, claro, eso obviamente... No me gusta. De hecho, a mis amigos, por ejemplo, ¿no? Me dicen, no te hago un Bizum. Yo no tengo Bizum, si es que yo eso... y será maravilloso, ¿eh? No lo No sé. tengo, ya está. Pero, por ejemplo, yo no sé, no me gusta que haya alguien ahí sabiendo si he cogido un taxi porque he pagado Sí, si hoy lo que estoy en sea. Sevilla, mañana estoy en Madrid, o pasado estoy en Barcelona Entonces, porque pago la tarjeta. entonces, de base no me parece una idea buena. ¿Vale? Luego ellos dicen que guau, es que esto es para la economía sumergida y no sé qué. Bueno, luego Sí, después le puedes dar la filosofía o lo podemos la... colorear de muchas maneras, pero al final a mí es un color que no me gusta. Porque al final insisto, ¿no? Es un poco el control del ciudadano, tal. A ver, que insisto, que luego ya esto harán lo que quieran, Claro. pero a mí, no sé, al final somos libres, ¿no? Pues de escoger y de gastártelo donde tú quieras sin que nadie esté ahí vigilándote, siempre que no hagamos cosas ilegales, obviamente.
¿vale? Pues ya está, ¿por qué tienes que estar ahí diciéndome, ¿verdad? Si me lo he gastado, no me lo he gastado, cómo me lo he gastado? Pues bueno, no, es algo que a mí no me convence, pero por lo que digo, Sí, sí, no, no. simplemente Perfecto, por... perfecto. De hecho, justamente Sí. lo que quería. Así que, bueno, pues nada, vamos a ir en principio terminando, ¿vale, Javier? Pero antes de terminar, siempre que nos gusta hacer algunas preguntitas rápidas, ¿vale? Con las que respondes así de forma Venga. rápida, sobre todo para que vean la opinión que tú tienes, sobre todo cómo lo haría. Y la primera de ellas es acciones o ETFs. Joder, difícil. Pues mira, te diría ETFs. Ujú. Sí, porque al final son más fáciles, puede ser que incluso se negocien más, puedes tener acceso a muchos más mercados a través de los ETFs, OTCs, OTPs, como comentabas Ujú. antes, sin tener que estar complicándote la vida de si está apalancado, si tiene vencimientos, si, no, hablo del futuro, por ejemplo, o del CFD o lo que sea. O sea, es decir, eh, me cuesta decidir, pero te diría ETFs por eso. Ujú. Sí, no, además que de hecho estás comprando muchas acciones y realmente es como que compras una. Vale, perfecto. Pues ahora también el sector favorito que tú tendrías para invertir a día de hoy, ¿cuál sería? A ver, ahí te diría, pues aplica métodos, es decir, cuáles son los más fuertes a día de hoy, que insisto, luego se puede cambiar Ujú. y No, ser no, claro, otro. eso es al momento en el que estamos grabando ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues bueno, pues que al día de hoy el sector financiero es el que mejor lo hace, pues bancos, aseguradoras, rating inmobiliario, Ujú. pues eso son lo que lo hacen bien y siguen haciéndolo bien, porque además, cuando a mí me preguntan esto, ¿no? En radios, en teles, etcétera, ya, pero es que ha subido mucho. Bueno, pero al final hablábamos eso de la tendencia, fortaleza. Tú sigues un método y bueno, lo que diferencia quizás la bolsa de lo que sea un casino es que no hay... Es decir, aquí hay sucesos dependientes, ¿no? Es decir, si algo sube, tiende a seguir subiendo. Ujú. No es Es una por algo, ruleta. claro, claro. Es por algo, Claro. no es porque sea suerte, ya está. O es una ruleta, pero hay más negros que rojos, Ujú. ¿no? Entonces, yo te diría, hombre, pues apuesta por el negro. Te Ujú. puedes equivocar, obviamente. Claro, Claro, porque está, la porque probabilidad también está hay ahí, rojos claro, claro. ahí en la ruleta, ¿no? Girando. Pero esto es igual, ¿no? También. O sea que en ese caso, las probabilidades están a favor cuando buscamos sectores fuertes. Pues en este caso, de hecho, bancos, aseguradoras. A ver, luego también hay uno muy clásico que es sector defensivo, utilities, por ejemplo, Ujú. que al final, utilities son, bueno, eléctricas, Sí, sí. de servicios básicos. Bueno, pues hablábamos antes de qué activo tendrías en una cartera tal, y te decía los bonos. Pues las utilities también pueden actuar como bonos al final, Sí, porque al final son, son son defensivas y empresas que cuando te dan hay... un 3 o un 4%, efectivamente, Ujú. tienen exposición a renta variable y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor ha sido una combinación. Te diría, por lo tanto, para algo atemporal, las utilities, para algo de ahora, De actual. pues sí, te diría bancos, aseguradoras, inmobiliario. Fenomenal, fenomenal. Perfecto. Vale, y ahora sí me gustaría que continuases tú la frase, ¿vale? Y es que el activo más sobrevalorado en la actualidad es... Uf. El activo más sobrevalorado En la es, actualidad. Ujú. pues te diría alguna de estas meme coin, no sé, Ethereum, por ejemplo, Ujú. o no, eso que ha subido mucho y dices, sí, ¿por qué sube? No sé. Pero a lo mejor te hablo quizás desde, no la ignorancia, pero sí desde, no sé. Sí, no, esto todo depende del punto de Me vista, dices de así, eso. venga, Ujú. Ethereum, no sé. Sí, Ujú. ha subido mucho y dices, ¿y por qué sube tanto? Sí, sí, perfecto. De hecho, es un dato importante. ¿Por qué? Porque ahora ha subido de repente muchísimo, como tú dices, ¿por qué? Pero cuando el bull run este que hubo finales de 2024, principios de 2025, se quedó prácticamente... Suena ahí. Efectivamente. Entonces, ¿y eso por qué? Vale, pues Pasamos de fenomenal. estar abajo, arriba, ¿no? ¿Vale? Y bueno, al final, más que recomendar o no, esto, que obviamente no son ni recomendaciones de compra ni nada, yo lo que te quería preguntar es si le dirías a alguien de que no tuviese Bitcoin, por ejemplo, en su cartera. Vamos a ver, si lo tiene bien diversificado, Ujú. yo le diría que sí que podría tener Bitcoin, ¿vale? Si va, pues eso, con poquitos activos y tal, a lo mejor meter un elemento, pues bueno, que Sí, que puede tiene más tener volatilidad o que a lo cierta mejor te... volatilidad, Ujú. claro. O sea, que entonces tendríamos que ver un poco cómo tendría la cartera. Porque en principio introducir un elemento, ¿no? que es tan volátil, si tienes pocos activos, pues al final te afecta mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, Correcto, correcto. sí. Vale, y ahora un activo que no podría faltar, por ejemplo, en tu cartera. Un activo que no puede faltar en mi cartera. Bueno, hemos hablado antes de ETFs. Por ejemplo, te diría pues un ETC,
en este caso, sería de commodities, pues oro físico, por ejemplo, ¿no? Ahora que, bueno, parece que la inflación sigue ahí, ¿no? Elevada y tal, pues puede ser un buen activo a la larga, ¿no? Porque al final hablamos de, bueno, pues mantener un activo en cartera, pues oro físico a través de ETF y, bueno, y si ya te lo coges cubierto por dólar, pues mejor, ya lo bordas, ¿no? Ahora la siguiente pregunta justamente, ¿invertí más en oro o en dólar? Te diría oro, claro. Sí, sí. En realidad, a ver, hemos hablado antes del ratio dólar SP500. Ahora mismo no es un buen momento, digamos, para meternos en dólar, ¿no? Porque al final estaríamos hablando de, bueno, ¿esperas que el mercado caiga? ¿No? Pues también hacemos un poco esa lectura. De momento no. Espero que el mercado siga subiendo, por lo menos hasta el próximo año. Por lo tanto, el activo de cobertura, que sería el dólar, yo creo que todavía no va a estar. Que ya veremos, porque luego, claro, si lo comparamos con el euro dólar, sí, todo ahí esto entra que ya otra divisa las también. noticias, Claro. ¿no? Y sobre todo, claro, ya sabemos que Europa, pues bueno, pues si Francia dice que ahora va a controlar el gasto, bueno, pues eso siempre al final es presión sobre el euro, ¿no? Pero si nos vamos al gráfico directo, diría no. Oro, sí, dólar, no. Perfecto, perfecto. Y ya para terminar, un consejo basado en tu experiencia, en tu vivencia, para alguien que empieza a invertir a día de hoy. Vale, si empieza a invertir entiendo que tiene conocimiento, ¿vale? Eso es lo primero. Claro, eso es lo primero. Si no lo tiene, ¿vale? Porque simplemente ha oído a un amigo que está invirtiendo en pues, lo que sea en Bitcoin y se quiere meter en Bitcoin, bueno, que lea antes, que se informe bien. A ver, si es que parece también otra frase hecha, pero si es que al final no te metas a torear, ¿no? Si no sabes. Total. Entonces, claro, porque en esto de las inversiones, a ver, al final puedes tener suerte, lo que te decía, ¿no? Pero no se suele tener suerte todo el rato. Exacto. Claro. Entonces, fórmate, lee libros, haz cursos, no sé, pero de gente que realmente... Al final es una inversión en ti mismo, que no puede ser otra mejor inversión que... Claro, si en realidad, y tampoco es caro, es decir, muchas veces se piensa, ¿no? Que esto de, wow, un curso de, a ver, que te puedes, leer libros perfectamente y se aprenden muchas lecciones, digamos, a un precio pues bastante asequible. Claro. Yo al final, insisto, yo doy un poco esta es mi opinión basada en mi experiencia. Claro. Claro, que al final, eso es lo mejor al final, que es que eso es una cosa por la que tú has pasado ya. claro, y yo es como aprendí, ¿no? Aprendí leyendo, pero también aprendí tropezándome, como he comentado antes. Es que es así. Es que si no te tropiezas no aprendes. Entonces, Total. yo le diría a alguien que está empezando que no tenga miedo, tampoco porque, claro, si ya estamos Estás aquí... pensando, le estás metiendo miedo ya, entonces... Claro, entonces ya no hago nada, no. Pero ten en cuenta que alguna herida, algún rasguño te vas a hacer. Entonces, bueno, ya está. Simplemente ten eso en cuenta y no pares de aprender, ¿vale? Pero aquí se aprende trabajando en tu gestión y en tus acciones, en tus cosas, tus ETFs, en tus sistemas y poquito a poquito, si las cosas van bien y sobre todo hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Esa disciplina. Al final la disciplina, cuanto mejores sean tus sistemas, mejor, porque claro, no tienes... Claro. Cuando empiezas así mal, pues ya mal disciplinado, poco disciplinado. Cuando, bueno, pues te va bien porque has estudiado previamente, porque has evaluado esos sistemas, bueno, pues digamos que tienes más confianza. Entonces, todo es importante. La confianza, la disciplina y el método. Claro, y sobre todo la disciplina, porque al final, por muy bueno que sea, si no eres disciplina no lo llevas, pues Sí, vamos sí. al final... Que hacemos mucho hincapié en eso, pero es que es así. Sí. Cuando lo pasa ya es cuando lo ves. Pues nada, en principio, Javier, creo que ya te hemos robado suficiente tiempo. Encantado. Para mí ha sido tenerte aquí un placer, obviamente, porque fue uno de los primeros libros, y no es porque te traiga aquí y te lo estoy diciendo en el podcast, sino que es que de verdad fue uno de los primeros. Y la verdad que ahí yo entendí ya un poco cómo realmente los mercados financieros, porque los libros, obviamente, es lo que comentaba antes, tendréis aquí en la descripción también el enlace para el libro para que lo podáis comprar. Yo obviamente lo recomiendo. Yo lo primero que voy a hacer es el siguiente que tengo ya para leerme. Y la verdad es que lo hace de una forma
dentro de la teoría, porque al final, como tú dices, no deja de ser un libro y al final lo vas a ver, pero no lo vives, pues tú aquí lo estás viendo porque ves las gráficas, ves cómo se va interiorizando y demás. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Así que nada, también os podéis seguir a los que nos estáis escuchando en redes sociales para poder también un poco más de contenido que vamos haciendo. Obviamente también nos vais a escuchar en YouTube, también vamos a estar en Spotify y si queréis más contenido, pues también tenéis aquí en el enlace de la descripción, además del libro de Javier, pues los enlaces a nuestro webinar gratuito y más contenido. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos.